los anales de la 4T. Uh-huh. Que es, por ejemplo, los problemas que ha habido en los casos como el de Javier Duarte. Uh-huh. Que dice, no, robó, desapareció. Y el juez dice, ¿y dónde están las pruebas? Creo que es parte de un top 10 de la década. Uh-huh. Sí. O de la historia del país. Casi acaba con Miss Universo. Fiscal, la gente se empezó a preguntar quién era quién. Exacto. ¿Eres mi enemigo? ¿Eres mi amigo? Un momento, ¿dónde trabajas? Se reestructura completamente la justicia en este país. Mi diapasón juvenil se empezó a vibrar de manera muy... No sé por qué. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Es martes con M de México y eso quiere decir que es momento de los honores a la bandera. Sí. Muchísimas gracias a nuestros Patreons que en estos instantes nos están viendo en vivo, en directo y a todo color. Recuerden, si ustedes son Patreons y son parte de patreon.com/todo-menos-miedo, tienen el derecho absoluto e innegable de interactuar con nosotros en vivo, en directo y a todo color. Y les agradecemos de todo corazón, de verdad, de todo corazón. Ustedes mantienen encendidas las luces de este espacio. Y por otro lado, si ustedes nos están escuchando en alguna de nuestras plataformas de transmisión, Spotify, YouTube, este es un excelente momento para dos cosas: suscribirse a nuestros canales, encender sus notificaciones y si esta temporada los apela, si el momento del fin de año les dice algo de ustedes mismos y de todos esos pecados que deben lavar, acérquense a patreon.com/todo-menos-miedo. En ese lugar les limpiamos la conciencia. Muchísimas gracias. Y como ustedes pueden notarlo, estamos ya instalados en el fin de año, en la Navidad. Estamos presentándoles la emisión última del 2025, último Honores a la Bandera del 2025. Estamos ahí muy... ¡Navideños! Estamos a un paso de regresar a nuestros cubiles un par de semanas a reflexionar sobre el año, sobre... lo que olvidamos del año viejo, lo que no olvidamos del año viejo, lo que sí, lo que no, a ver imágenes del Salvador, a pensar en su nacimiento, a recorrer... Es la independencia del Salvador. Exactamente. A pensar en El Salvador, ¿a quién se le ocurre? En San Salvador, allá en Centroamérica. Saludos a todos ustedes, queridos amigos que nos ven por allá. Y sobre todo a descansar, como a descansar, a comer, a ver un punto en la pared, si eso es acaso lo que queremos hacer, lo cual será dignísimo. Uf. Pero tenemos todavía que cerrar este año y lo tenemos que cerrar bien. Recuerden, si usted es Patreon, nos saluda de inmediato, y si usted nos deja comentarios, nos quiere dejar felicitaciones de año, si nos quiere desear una bonita Navidad, déjenos comentarios regalo. Y los mencionaremos en enero ya. En enero los mencionamos, les respondemos de inmediato, así a puño y letra, y los mencionamos en la siguiente emisión. Esta emisión está dedicada a Caos Cósmico 00, Kinder Samba, Surfer Rosa 306, María de Riquer, Wild Writing C2K, José Enrique Bravo Murillo y Alfonso de la Rosa. Listo. Que un saludo en especial a Kinder Samba, que nos escribió que está generando una relación parasocial con nosotros. ¿Qué sería eso, una relación parasocial? Lo leí, pero dije, ¿qué raro? ¿Se siente miembro de esta mesa? Ajá, o sea, como que interactúa como si nos conociéramos. Nos contesta. Pues te mandamos un abrazo muy, muy apretado. Hola. ¿Cómo sería? Como sacar la mano. Ajá. Tendría yo que acercar. A ver, ¿cómo se llamaba? Kinder Samba. Kinder Samba, en estos momentos, pon tu mano en la pantalla. Pon tu mano en la pantalla sobre mi mano y tengamos un pequeño instante navideño tú y yo. Listo, ahí está. Momento parasocial para todos ustedes, y te agradecemos muchísimo que nos estés escuchando, que nos estés recomendando y que nos estés comentando en todas nuestras transmisiones. Y les recordamos que ya está disponible para todos ustedes un nuevo podcast, el último podcast del año con un tache en la frente. Se llama Quien no conoce México,
les pedimos por favor que lo busquen en Spotify, que lo busquen en YouTube, busquen Con un tache en la frente. Quien no conoce México, van a encontrar la serie completa. Y es un podcast sobre la visita de Belafonte Sensacional a el Salón Los Ángeles. Todo eso que sucedió el 17 de octubre. Entonces, ojalá lo disfruten, ojalá nos puedan ayudar poniéndole like, comentándolo. Se les va a agradecer muchísimo. Búsquenlo. Quien no conoce México, sobre Belafonte Sensacional en el Salón Los Ángeles, y es parte de la serie Con un tache en la frente, que tiene sus canales en YouTube, que tienen sus canales en Spotify. Entonces no tiene ningún pretexto ideológico ni técnico como para no escucharlo. Va, pues entonces ahí les encargamos muchísimo. Chequen, quien no conoce México, última entrega del 2025 de Con un tache en la frente, sobre Belafonte Sensacional en el Salón Los Ángeles. Y todos firmes, porque debemos hablar de 2025. Se termina este año. ¿De qué más? Algún puertorriqueño, dominicano, caribeño, alguien así en algún momento cantó: me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo y me cago en ti. Y por lo mismo, simplemente decimos 2025. Vamos a pensar muy claramente cuál es nuestra política con respecto a tus recuerdos. Ok, se puso potente. Y para más o menos darle forma a esta poposota que le vamos a echar al 2025, que se lo merece. Vamos a ver. Vamos a ver, más bien, vamos a discutir entre nosotros si 2025 fue un año tan desagradable como se está sintiendo en estos momentos. Porque puede ser que ya sea más bien la irritación de que no termina, ¿no? Tal vez fue un año irritable. Tal vez fue un año irritante. Tal vez fue un año que más bien, como todos los años, pues acaba ensordeciendo un poco la cabeza de todos, y necesitamos vacaciones y necesitamos distancia para recordarlo con cariño. Pero para recordarlo con cariño, justamente vamos a hacer un pequeño recuento paseo de los daños. Por los daños. Un recuento de los daños. Vamos a instalar en su memoria 10 momentos. 10 momentos, 10 instantes, 10 personas, 10 personajes, o más bien muchos personajes. Algunos de ellos mucho más principales que otros, pero vamos a estar hablando de eso. Pero antes que nada debemos decir: ¡México! ¡México! ¡Qué grande eres! Así es, México, eres grande. 2025 para la historia. ¿Por qué? Porque es un 2025 atravesado por México. Por México, Ahí así está. es. Pues vamos a estructurar nuestra remembranza de este 2025 en 3 ejes. El primero van a ser los 10 momentos más impactantes. 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 Que no es ni bueno ni malo ni... Impactantes. Que nos quitan el aliento. De esos que nos sacaron. Exactamente. Esto no lo voy a venir. Exacto. No venía. O lo veíamos venir, pero no pensamos que fuera a evolucionar así. También vamos a la mitad, vamos a tener nuestra votación y nuestro debate aquí en esta cabina sobre la declaración de la peor persona del mundo. Exactamente. Tenemos nominados, y vamos a decidir quién es la peor persona del mundo, del año, la peor persona del año. Y ¿En México? En México, claro. Ok. En México, que es el mundo, Benjamín. No habíamos ya acordado eso, maldita sea. Es que si México es el mundo, entonces también Benjamín Netanyahu es mexicano. Y es muy malo. Y es el peor de los benjamines. Y es uno de los peores benjamines. Todos los benjamines lo ven así. Lo vemos a la distancia y con zozobra, así. ¿no? O sea, como que todos lo vemos y decimos: hijos, lo lograste, amigo. Lo podemos cambiar. Mal México tocayo. es todo el mundo, pero no todo el mundo es México. Ah, maestra. Me gusta. Y dejamos a Ahí Benjamín está. Netanyahu Ahí fuera. Ahí está. Y vamos a terminar con 3 noticias buenas que hubo este año. Ahí está. ¿Por qué? También se vale. También es se importante. vale. Es importante. Entonces, vamos a empezar con los momentos más impactantes, y ahí sí hicimos cuenta regresiva. ¿Necesitamos un efecto sonoro para los momentos más impactantes? 10. Ok, Va, ese es el efecto sonoro, recordémoslo porque se me va a olvidar en 5 segundos. va. Chun, chun. Chun, chun, chun. Número 10. Chun, chun, chun. El surgimiento Ajá.
del nuevo Ajá. PAN Ajá. y la oposición mexicana. Ahí está. En octubre de este año, el PAN le quitó 2 pedacitos a su logo, lo inclinó y dijo, ha nacido el nuevo partido. ¡Qué frescura! ¿Cuánto nos cobró este despacho de diseño gráfico? Denle el doble. Exacto. Son unos genios. Me siento fresco y de derecha. Y dijo, ahora sí llegó la oposición. Y todos, bueno, PAN. Pero en las mismas fechas en que el PAN estaba haciendo lo que sea que hace el PAN, Ujú. se cayeron en una alberca. Se cayeron en una alberca porque tropezaron. hicieron su No me digas eso. su relanzamiento en un lugar donde se está presentando una obra de teatro, Ujú. que es esta cosa horrible de Nacho Cano llamado Malinche. Ah, claro. Y hay una alberca, un espacio con agua. Que simula Pues sería el lago, ¿no? trajineras y canales y demás, ¿no? Y ahí fue a dar uno de los del cártel inmobiliario, se cayó al agua. Ahí está. ¿Cuánto cobrarías, mi querido Fer, para participar como extra en Malinche? No sé, no. Tienes que usar taparrabos. ¿Nada más taparrabos? ¿O taparrabos y. Una pluma. Ajá. Y penacho. O sea, Camisita o. ¿Camisita? O taparrabos y armadura. No, Ah, taparrabos te- y un penacho. ¿Te, ¿Taparrabos y penacho? te llamaría más la atención si usaras taparrabos y una armadura? Un poquito. Ah. Cobraría más barato. Más barato. O sea, si fueras guerrero águila, cobrarías menos. Sí. Maestro, México es muy grande. Mi tabulación va Guerrero Águila. Todo lo demás. Me encanta que pensemos que No, te preguntan cuánto quieres ganar. Exacto. El problema es que no sé cuánto gana un actor. no, bueno. eres extra. Ah, sí, un extra. Pero acuérdate que para Nacho Cano eres simplemente un actor mexicano. Ajá. Entonces Además. es otro tipo de tabulación. Sí. Y eres, ¿no? y eres A extra. pesar de que su obra es sobre México, entre comillas. ¿Una vez voy a salir? No, es extra. Sí, Estás serás todo el muerto tiempo. de manera dramática. Ah, ok. No, o sea, solo una función. Es que voy a cobrar por función. No, temporada, Oye, güey. cobrar por Ajá, función. temporada. Sí. No sé. Guerrero Águila. 100,000 pesos. Muy bien, muy Está bien, está bien. Va. Cobrando Oye. como guerrero águila. Manifiesta. Cobrando como Guerrero Águila. Muy bien, güey. Muy bien. Más o menos cuando el PAN estaba haciendo ese ridículo, surgió, no vamos a decir la verdadera oposición, pero salió a las calles algo que por primera vez hizo pestañear a la presidencia. Ujú. Que fueron las 2 marchas una de las marchas, digamos, la del 15 de noviembre, organizada por la Generación Z. Ya sé que fue muchísima gente, ya sé que fue mucha gente indeseable, ya lo sé, Pero hizo temblar. pero la importancia radica en la importancia que le dio presidencia a este movimiento, particularmente de redes, y a lo que ha logrado rescatar, que parece que está surgiendo ahí la semilla de algo un poquito más organizado. Ujú. Entonces, por los brotes de oposición. Y de la mano de la conversación alrededor de Salinas Pliego, ¿no? Claro. ¿No? Porque parte de la frescura de la frescura quesera del PAN fue ¿Qué justamente anda? Sí. empezar a intercambiar miradas Con Salinas Pliego. con Salinas Pliego, ¿no? Ahí a lo lejos. Que es Salinas. es sin duda uno de los personajes interesantes para contemplar para el peor personaje del año en Así México es. 2025. Ujú. Pero bajo la luz chilena que Uf. ese faro austral nos ha regalado, esa guía de la De Latinoamérica. latinoamericana, el electorado mexicano, la clase política mexicana y México en general debiera empezar a hacerse preguntas importantes, ¿no? Claro. Sobre todo pensando en que, pues, tanto Morena como toda la oposición, la así llamada oposición, ya no está pensando mucho más en 2026. No. Ya entramos en ese lugar en donde vamos de muertito a las siguientes elecciones, en realidad. Y van a estar bien interesantes las siguientes elecciones porque hay un cambio internacional importante, ¿no? Sí. Entonces... Ya está en nuestra cara. El factor de empezar a hablar de la oposición con un poquito más de seriedad
va a ser importantísimo para nuestros siguientes años ciudadanos, ¿no? Claro. Sobre todo por los personajes que están asomando los ojos, por las demostraciones de músculo que hemos visto como Generación Z, como otras iniciativas que han nacido a partir de esa coyuntura, como pues la declaración de derrota un poco del PAN, del PRI, ¿no? Sí, total. Con mucha noción de que necesitan caminar hacia una dirección un poquito más radical, ¿no? Así es. Que por cierto, no sé si es verdad, no lo chequé, Ajá. pero salieron documentos de que la CIA financió activistas en Nepal de la Sí. Generación Z. Sí, Sí, lo vi claro. Me yo pareció también. muy chistoso. Sí. Pues es que sí. todos los movimientos de las primaveras, todo Ujú. está financiado, pero bueno. Sí. Llegamos al momento impactante número 9. 9. 9. ¡Pau! Cambio por completo el Sí, efecto pero sonoro. bueno. Se me Es que olvidó. son únicos Se me los olvidó. efectos Se me sonoros. olvidó por completo. Pero está bien porque el número 9 se lo lleva Miss Universo. Universo, Porque ya se amigos. llevó el 1. Exactamente. La señorita Fátima Bosch, mexicana, Ujú, ganó Miss Universo. Le ganó a Marte. Estuvo increíble. ujú. Y fue todo un rollo en el concurso, en las redes, pero sobre todo en la clase política, lo que desató. Ujú. ¿Quién diría? Causó investigaciones, causó despidos, probablemente haya causado la salida de un fiscal. El involucramiento de el señor dueño de Miss Universo, El señor Rocha. el señor Rocha, en Pemex, con contratos, con investigaciones sobre huachicoleo, aunque ahora ya se hicieron perdevisas. Levantaron una ámpula muy loca. El señor trabajaba de cónsul de Guatemala en México, lo despidieron. Ujú. Y pues Fátima Bosch dijo, yo, miren, como diosa. Acaba de regresar a su tierra natal, ¿no? Sí, Acaba de hacer su En un- desfile. En un tremendo desfile celebratorio. en Tabasco. Estaba ¿Qué- muy feliz. o sea, nunca me hubiera imaginado que me hubiera gustado celebrar un Miss Universo, Ajá. pero la última Miss Universo mexicana era esta señora Lupita No. Jones. No, hubo no, una en no. 2021. Y, sí, Ah, ¿sí? Sí. ha habido O sea, cuatro. ¿somos los mejores Miss Universos del planeta? No, O sea... pero O hemos, sea, hemos ¿sí? México ha tenido 4 Miss Universo. ujú. Ah, más que todo el mundo, seguramente. No sé si más. No que sé todo si el mundo. Venezuela. Según yo, ¿no? somos como potencia de un tiempo para acá. Ah, muy bien, México. Pero antes de 2021, justo, que fue Ujú. la antepenúltima, Sí. éramos Normales. normales. No, porque creo que hubo Average. era 2018, 2019, Ajá. 2021 y ahora... O sea, antes de 2025. 2018 fue Lupita Jones. Ahora, No, Lupita ¿qué Jones fue en el 91, creo. ¿qué Miss Universo se puede apreciar en el planeta entero de haber colapsado la política... Pues creo que no, La no. política interna, intestina de su nación. Que haya simbrado hasta sus Ahí está, bases Venezuela. del concurso. Ponte al día, tú necesitas estar ahí apelando al Nobel de la Paz y esas tonterías para armar un desmadre. Aquí las cosas se toman en serio. Aquí Miss Universo colapsa el país. Casi acaba Nos con quedamos Miss sin Universo. fiscal, la gente se empezó a preguntar quién era quién. Exacto. ¿Eres mi enemigo? ¿Eres mi amigo? Un momento, ¿dónde Un momento, trabajas? que después de Miss Ajá. Universo, ¿quién soy en este Sí. bajo el águila y la serpiente después de Miss Universo 2025? ¿Qué somos? Gersia está expatriado, o sea... Entonces, Fátima Bosch celebra. Todo lo demás parece que vuelve a su cauce a... no diga nada. No diga. Si no se mueven, Ya no no los estamos ven. hablando nada de Nada de Huachicol. nada. Ya no estamos Ujú. hablando nada de justo la agenda que despertó esa conversación, o más bien la agenda a la cual en la cual aterrizó todo. Miss Universo, ¿no? Así es. Ujú. Y hablando de cosas que se nos han... ¿Qué pasó? Dato curioso. Ujú. El país con mayor número de Miss Universos es Estados Unidos con 9, Ah, mira. Venezuela con 7, Ah, Venezuela. Ujú. Puerto Rico, que prácticamente es Estados Unidos otra vez, con 5. No, pero son bien diferentes, Puerto no Rico manches. no es prácticamente, es Estados Bueno, Unidos. Puerto Rico, Estados Unidos 5, Ujú, Filipinas y México 4, ujú. Filipinas, y really? la India, Sudáfrica y Suecia con 3 cada uno. ¿Sabes por qué esos ridículos dicen que Puerto Rico ganó tantas... o por qué las preseas de
Miss Universo son diferentes a las de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque esa es la única razón por la cual los puertorriqueños asumen que debieran tener otra denominación. Y las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas. O sea, que participan... Miss Universo. Ya. ¿No? Es decir, poder participar en ciertos certámenes como Puerto Rico, Es marca que- registrada, en vez de participar como Estados Unidos. Pues es que no se van a mezclar esa, o sea, ¿No? esa estética, ¿sabes? Ujú, sí, ridículo. Pero bueno, hablando de cosas que de las que ya no estamos hablando, Ujú. tenemos que en el número 8 ¡Ocho! Pinocho. tenemos un caso súper triste y tenemos que hablar de Teuchitlán y el Rancho Izaguirre. Ay, ¡Qué bajón! le eché muchísima potencia También. a esa presentación. Pero pues toda la potencia que ya no tiene el caso, que ya no tiene la investigación. ¡Fue este año! Sí. Fue este año. ¡Fue este año, amigos! ¿Pueden creerlo? Fue este año y primero que pasado nada se muchas siente cosas. como si hubiera pasado hace 10 años. Y por otro lado, ¿a dónde llegó esa conversación? Fue este año. Fue Y no fue hace tanto, ¿eh? el 20 de marzo de 2025. Ah, El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de restos humanos en el Rancho Izaguirre, no solo de restos humanos, de un montón Sí. de restos humanos, de ropa, Bien de un feo. crematorio que pues hacía pensar, o al menos llevaba a la hipótesis de que pudiera ser un campo de exterminio. Hubo todo un escándalo. Fue, digamos, el primer caso muy, muy paradigmático del muy joven sexenio de Claudia Sheinbaum. Pero la investigación se encargaron de enterrarla, literalmente, ¿no? Llegó Alejandro Gersmanero y dijo, no es cierto, aquí no hay nada, no encontramos nada, ya revisamos. El ejército dice que él vino 2 meses antes y tampoco halló nada. Y las familias se sostienen en que había restos de ropa, había restos óseos y que más bien se están encargando de no investigarlo más. pues mucha Lo cierto- gente encontró los tenis de su gente y todo, ¿no? Había muchísima ropa. Ujú. Hay por ahí no me acuerdo si es el Centro Pro o hay una organización social que empezó a hacer la catalogación de la ropa y de los zapatos por si se podía reconocer algo por ahí. Pero lo cierto es que ya dejamos de hablar de Teuchitlán hace muchos meses. Dejó los titulares y dejó el debate público. Sí, terrible, ¿no? Y se inserta a este rosario de plegarias nacionales a esa otra cadenita de tragedias de las cuales no estamos hablando lo suficiente, ¿no? Es decir, todo lo que se está encontrando en Jalisco ahorita que nos estamos preparando para el mundial, ¿no? Bolsas y bolsas y bolsas y más bolsas llenas de Restos humanos. ¿no? Recordemos que han sido encontradas casi 500 bolsas en los alrededores del estadio Akron, donde Sí. se va a jugar el mundial. ¿No? ¿No? Sí, brutal. Digo, también hay nuestra responsabilidad como sociedad civil de, pues hay que seguir hablando de esto, ¿no? Sí. Pero pasando a cosas no menos terribles, pero sí más ruidosas, tenemos el número 7, 7. que es Sinaloa. Sinaloa. En sí. Sí. Sinaloa como tal, Sinaloa así Sinaloa. como un gran espectacular neón, ¿no? que ha Con estado un sombrero. Ajá. estuvo mucho más en el debate público el primer semestre del año y muchísimo más a partir del 25 de julio, cuando pum pum pum, chim pum pan, tortillas, papas, el Mayo estaba arrestado en Estados Unidos. Déjame primero que nada, celebro el pum 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 pam 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 chim pum pan tortillas. Papas. Papas. Fue muy espectacular. Déjame. Acá evidenciando la edad. Sí, sí, ya no me acuerdo te dónde era. Yo tampoco lo tengo demasiado claro, pero resonó. O sea, Ajá, sí. mi
mi diapasón juvenil se empezó a vibrar de manera muy... No sé por qué. Y por otro lado, aplaudo la mítica nacional en términos de la captura del Chapo. A la primera persona que nos deje en los comentarios de dónde es eso, ajá, le damos un regalo. Órale, va. Ofrecimiento navideño en honor a El Salvador del mundo, Centroamérica. Porque así se llama el país, El Salvador del mundo. Ay, no. Sí. Fíjate. ¿San Salvador del mundo? ¿El Salvador del No, mundo? San Salvador es la no, a ver, capital, ¿no? espérate. El país se llama El Salvador. El Salvador. Y la capital se llama El Salvador del mundo. No, San San Salvador. Salvador. Del mundo. ¿Ah, sí? No sé. Según yo. ¿Tiene A ver, apellido? ahorita nos puedes aclarar esa pequeña duda geográfica. De cualquier forma, hay un ofrecimiento en honor a Centroamérica generalizado. Claro. Que es básicamente si nos entregan la referencia del chim, pum, pan, tortillas, papas. Habrá un regalo sorpresa para usted. Déjenoslo en los comentarios, por favor. Así es. El Salvador del mundo se refiere principalmente al icónico monumento al divino Salvador del mundo en San Salvador, un símbolo nacional de El Salvador que representa a Jesucristo como Salvador de la humanidad. Ok, pero ¿el país se llama El Salvador entonces? ¿O se llama El Salvador del mundo? No, el país es El Salvador. ¿Y la capital? La capital, El Salvador. Y en la capital hay un monumento que se llama El Salvador del mundo. Ok. Listo. Pues quien no tuvo Salvador fue el Mayo. Ahí está. Lo capturaron el 25 de julio, apareció en Estados Unidos arrestado, y de ahí se desencadenó no solamente una guerra, una crisis de violencia muy, muy, muy fuerte en Sinaloa, mucho más fuerte, sino también se empezaron a desenvolver ciertos acontecimientos que solamente le han echado más leña al fuego. Por ahí el señor Ovidio Guzmán se declara culpable y testigo colaborador de las autoridades estadounidenses. Eso fue también el 11 de julio, previo al arresto del Mayo. Y un poco más tarde, ya en el mes de agosto, septiembre, o no es cierto, septiembre, octubre, el señor Joaquín Guzmán López, el hijo mayor del Chapo, también se declara culpable, también se declara testigo colaborador, y en su juicio dice, la neta sí traicioné al Mayo. La mera verdad, ¿para qué les voy a mentir? No existe el código de los maleantes. Lo engañé, lo drogué y lo traje. Y lo trepé a un avión. Lo metió en un avión. ¿Te imaginas que aparte lo hubiera toqueteado o algo así? Ay, no, iu. Y era su padrino. Así, ya un arroyo así como Está muy Succession. flaquito, ¿no? ¿Eh? Está muy flaquito el Mayo. Pues ese no es pretexto para... Me da cosa. No, el Mayo no está flaquito. Sí, ¿no? Ya está muy Como muy acabado. Pero, bueno, un loco perverso no va a decir así como, ay, no está flaquito, no lo voy a drogar y no lo voy a toquetear. No, Bill Cosby hubiera... Imagínate que Bill Cosby sale del baño así como de... Vamos a dejar ese... Mayo... Pero bueno, todo fue dignísimo de la narrativa narcocorridora, narcocorrida de este dignísimo país. Al Mayo lo Porque, traicionaron. Digo, la gran historia, pues es que el Chapo, el gran socio del Mayo, está preso. Uno de los hijos del Chapo entrega a su padrino a las autoridades. El hombre despierta de repente en los Estados Unidos y comienza uno de los juicios importantes del año también para los Estados Unidos, ¿no? Que es el juicio del Chapo. Sí. Digo, del Mayo. Recordemos que también el Mayo ya se declaró culpable. Se espera, él dice que no hizo ningún trato. El abogado más bien dice que no hubo ningún trato, pero también pues estamos a la espera de cuál va a ser la sentencia que le van a dar al Mayo y pues qué frutos va a dar. Sí. No, y las pequeñas postales que nos entrega, ¿no? Es decir, de repente empezamos a hablar a partir de esa captura de las políticas de, entre comillas, extradición o de entrega del gobierno
de Claudia Sheinbaum. Medio También milagrosas. empezamos a hablar de los tejes y manejes y las conversaciones que parecieran ser entre telones de las autoridades de Estados Unidos con las autoridades mexicanas. Y también empezamos a hablar de la guerra, entre comillas, civil entre Mayitos, Chapitos, que después ha desencadenado en un fortalecimiento total del cártel Jalisco Nueva Generación, Así ¿no? es. Que ha tenido pues más de un año, evidentemente Sinaloa lleva encendida más de un año, pero este año en Sinaloa en particular ha sido sobre todo muy duro para la sociedad, ¿no? Feo, sí, feo. la sociedad civil que no solamente está violentada, sino que se siente muy desamparada eso. y muy perdida en términos de el Estado acá está De liderazgo. desaparecido. Sí, porque pues así de refilón tocamos a un personaje como Rocha Moya, Rocha ¿no? Moya, Roberto Que es Rocha. protegidísimo de La las 4T. altas cópulas. Ay, se De nota las que altas está- cópulas Mira, de no. la 4T. Cada quien se defiende como puede. Rocha Moya encontró su lugar. Esas conversaciones que se tienen en las altas cópulas de la 4T. Y hablando de con quién nos metemos en la cama, tenemos que pasar al número 6. 6. Y tenemos que hablar entonces del señor Adán Augusto López y el comandante H. Ese idilio. El arresto de Hernán Bermúdez, Ujú. mejor conocido como el comandante H, ex secretario de Seguridad Pública y Ciudadana de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, Ujú. destapó una cloaca Ujú. muy terrible, muy dolorosa, pero muy sabrosa. Muy sabrosa. La mera verdad. Sí. Mucho chisme. Y eso ha tenido desde más o menos el mes de septiembre al señor Adán Augusto en el ajo. Que va, que viene, que él resiste y no se va. ¿Qué está haciendo ahí? Una pregunta para ti, Gaby, que eres una gran maestra de la observación. ¿A partir de esta discusión se dejó la barba? ¿O ya la traía? La primera vez o sea, cuando regresa que aparece en el Consejo General de Morena, Ujú. el Consejo Nacional, sin querer contestar nada, totalmente los ojos inyectados de sangre, es el primero que aparece con barba. Ah, porque el otro día lo estaba viendo con barba y decía yo, buena decisión, un poquito tarde En la vida. en la vida, porque pues en su campaña tal vez se le hubiera agradecido su campaña para ser, imagínense. ¿Como Ay, a Dios, Lincoln? ¡Qué miedo! Para ser candidato. Para ser candidato a la presidencia. Y el señor pues venía así lampiño y horrendo, ¿no? Pero me puse a pensar si la barba no fue también un pequeño movimiento de... ¿Agradar más? No sé si agradar más, pero cambiar un poquito el foco así como de... No, pues ¿de quién habla? Adán Augusto es el de la campaña. Soy mi Así, hermano gemelo. el que se Con parece, barba. el que se parece a Pacal. Yo soy otro Adán Augusto, ¿no? Como que me dio Nuevo. me dio esa vibra. Lo cierto es que también las investigaciones en este tema están muy de bajo nivel. Ujú. La así llamada oposición trató de mantenerlo en los rotativos nacionales, en los titulares, pero lo cierto es que la 4T sigue imparable en el control del mensaje. Ujú. Entonces digamos que eso va a volver a salir a la luz cuando la presidencia lo necesite, porque además recordemos que esto sale a la luz por una filtración a un periodista por parte de un mando del ejército que no lo hubiera hecho sin la venia de la presidencia. O sea, Sí. es que es lo más... Sí. Está ahí. Sí, al final del día uno... O sea, como que las teorías de la conspiración, las más elaboradas suelen ser las más sabrosas, pero luego las más evidentes también son las más certeras, ¿no? Así es. Y pensar que la conversación de Dan Augusto está controlada desde Palacio, porque también es una forma de controlar a un personaje, no debiera sorprendernos nada, ¿no? Así es.
Hernán Bermúdez está en México, está preso. Y Adán Augusto está nominado. Porque es el momento... Espera. Lo de... ¿La barredora era con el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Esa era la cápsula? Sí. ¿La cápsula? La barredora era una cápsula del cártel Jalisco Nueva Generación. De Tabasco. Que Eso, nada más declaró su autonomía en Ajá. Tabasco y empezó a ir por la libre. Está muy lejos. Y que al final resultó que todo estaba más o menos ahí de la mano con otra vez una posible intuición alrededor del huachicol fiscal, ¿no? Así es. Bueno, Controlado por la Marina. ¿no? Qué desastre. Llegamos a la mitad de la tabla y es el momento de hacer nuestra discusión y nuestra votación para definir quién es la peor persona del año. La peor persona. Ahora, la peor persona del año, Ujú. ya tengo aquí los y las nominadas. Ujú, En términos no solo de maldad, ujú. sino de pena ajena. O sea, cuando pensemos en lo peor, pensemos en lo más bajo, Ah, Ew. no, lo más absurdo. no alguien que le pega a un perro en la calle con un palo. No, Pero sino- podría. Pero, lo más malvado. sino... Quien le pega a un perro en la calle por un chocolate. ¿Qué? Así, ridículo, de pena ajena. O sea, que le das un chocolate a alguien y por ese chocolate... bajo, Bajo. moralmente roto, Exacto. fracturado espiritualmente. Así es. Nuestros nominados y nominadas son Adán Augusto López, Tan, tan. Dato Protegido, Trumpum. Ricardo Salinas Pliego, Chan, chan. Isabel Miranda de Wallace, Uf. Cuauhtémoc Blanco No. y Lili Telles. Lili Telles. Uy, todos patearían a un perro. Grandes contendientes, yo lo sé, pero sin pensarlo demasiado. Fer, ¿por quién votas? O sea, estamos votando al peor. Ajá, el peor. Pero no peor de que es muy malvado, sino al peor de que huele podrido, güey. De que su alma huele a la distancia. Adán Augusto. Salinas Pliego, Lili Telles, Cuau. Dato Protegido, Cuau, Isabel Miranda de Isabel Wallace. Miranda de Wallace. Uy. Creo que estaría entre Cuauhtémoc, Salinas Pliego, Adán Augusto. Ok, Sí. Benjamín. Creo que voy Salinas Pliego. Salinas Pliego, Lili Telles, por ahí. Pero creo que voy... No, Salinas Pliego, Adán Augusto. Creo que la podredumbre de Adán Augusto me da más grima que la podredumbre muy esperada de Salinas Pliego, la verdad. No, me voy a Adán Augusto. Si estamos buscando a alguien que más bien lo sacaron del refrigerador y lo dejaron bajo el sol y de repente toda la casa olía ¿A podrido? a podrido, pienso más en Adán Augusto porque Salinas Pliego es otro tipo de podredumbre, ¿no? Es una podredumbre de élite, de historia, de apellidos, de herencias y de impunidades históricas. Sorpresa que no fuera podrido. Sería una sorpresa que fuera Fresco. uno de esos extraños individuos de las élites que acaban siendo dignísimos de reconocimiento, ¿no? Pero no, en términos de que de repente apareció esta extraña fragancia en una casa que no debe de oler así, me voy a Adán Augusto, fíjate. Ya. Sabi. Yo voto Cuauhtémoc y Adán Augusto. Cuauhtémoc se me olvidó. Sí. Pero no, ese güey está podrido. Está podrido, pero igual le doy mi voto porque hay que mencionar lo podrido que está. Yo voto por Dato Protegido. ¡Dato protegido! ¡Ándele! Dato Protegido porque Adán Augusto sí huele a podrido y demás, pero finalmente es fruto de un caldo de cultivo Ujú. al que está moviendo piezas, ¿no? O sea, Adán Augusto es parte de un lodazal. Dato Protegido es esa bajeza insignificante que teniendo solo un poco de poder es capaz de hacer toda la maldad posible por capricho. Uf. Claro, Está no es bueno. víctima de sus circunstancias.
Claro, o sea, no, Adán Augusto tampoco es víctima de sus circunstancias, ¿no? Pero es parte de un sistema. Pero digamos que, o sea, Adán Augusto es parte de un, citando a su maestro, Ujú, Adán Augusto dijo ser y no parecía. ujú, O sea, ni parecía ni acabó siendo. ujú. Y ahora tiene barba. Dato protegido nunca fue. Y dijo, si no soy, ni siquiera voy a intentar parecer. Es una inventada. Sí, fíjate. Y Porque incluso... Ay, es que otro personajazo del año pues es Sandra Cuevas, ¿no? claro. Pero incluso bajo el prisma de la conversación que estamos teniendo, hasta Sandra Cuevas tiene un poquito más de altura, ¿no? Sí, no, y dato protegido dato protegido utilizó el máximo tribunal electoral de este país, uno de los máximos tribunales de este país, por un tuit. Sí. Y no podemos dejar pasar que es pareja de otro altísimo funcionario de la 4T, otra persona llena de poder, que también... Sí, es un juego de impunidades, pero sobre todo es un juego de impunidades ridículo. Pero con una Ajá. que Consecuencia trae una real. consecuencia grave. Ujú. ¿No? Porque sí, se crean precedentes, ¿no? Entonces, Yo me mantengo a Dan Augusto, pero entiendo tu punto por completo. pues declaramos a Adán Augusto López la peor persona del 2025. Y a dato protegido también. Y a dato protegido con mención honorífica. Pau, 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 pau. Listo. Qué gran. Que pase. Tenemos que El seguir con los imperio. momentos impactantes y pasamos al número 5. Ujú. 5. Bum, 5. bum, bum, bum. Listo. Y es lo que yo he dado en llamar la feria legislativa. Uf. El legislativo de este país trabajó cómo trabajó ¿Qué En onda? éxtasis, delirante. O sea, en ¿qué se tomaron? en línea directa con la presidenta Sí. de este país. Sí, aplicaron la de venimos de legislar y estamos en éxtasis. Así de no ¡A me hablen que legislar! estoy legislando. No me hables que ando legislando. Así estaba en su estado de WhatsApp, legislando. No me toques, ando Que legislando. ando legislando. Ahorita no, Padre Santo, estoy legislando. Sí, ando legislando, ando chido. Ahora, no quisiéramos decir que fue con ese ahínco y esa dedicación que revisaron las leyes, pero la verdad es que no. Ujú. Hubo mucho cabildeo y aprobaron una serie de reformas pues que nos cambian el panorama de derechos en este país. Ay, sí, ya no sé. De las más complejas que aprobaron está, por supuesto, la ley de amparo. Está este paquete de leyes que incluye la CURP biométrica y el acceso a los datos de nuestros teléfonos y toda esta hipervigilancia que también aprobaron. La ley de aguas, de la que hablamos el programa pasado. Ujú. La Ley General de Salud, que incluye la prohibición de vapeadores. Ujú. Esto es muy importante, sobre todo por el asunto del control en los cuerpos. De que ahora el Estado te diga lo que es bueno para ti. Ujú. Y pues del mercado negro, ¿no? El mercado negro, por supuesto. Y la ley electoral, que está ahí en el tintero, pero que de aprobarse como la están planteando, puede haber también muchísimo riesgo. Ujú. Ujú. Al final, la legislatura sí terminó ayer. Sí, claro. ¿Y qué se quedó en el tintero? Las Tal cual. 40 horas. ¿Las 40 horas? Y se queda. Para discutirla el año que entra. Ujú. Un reconocimiento claro a las diputadas del PAN y de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, que ayer tuvieron a bien cerrar sesiones agarrándose de los pelos literalmente. Así que onda, ¿por qué? Ujú, ¿Qué sí. pasó? Se pelearon, se agarraron los cabellos. Ya cuando una se quitó los lentes, dijo, espérame, y los aventó por ahí. Aquí. Hubo tiro en el Congreso local. Oh, tío, sí. Sí. Pero mucha legislación, mucha ley aprobada al chilazo, Ujú. sin ningún tipo de reflexión, mucha frustración por parte de la sociedad civil Sí. que participó en los parlamentos abiertos, insistió en los peligros, informó y les super valió verga, Los dejaron en visto. los dejaron en visto y
va a pasar tiempo para que empezamos a ver las consecuencias de estas leyes aprobadas, algunas reformas constitucionales, lo que es importante. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que se necesita otra reforma constitucional para cambiar esas leyes, 2/3 de las cámaras y muchas leyes secundarias que todavía están súper ambiguas y que no sabemos quién va a acabar con muchísimo poder. Saludos a Pepe Merino. Ujú. ¿No? Sí. Tenemos que pasar con eso al número 4. 4. Un recientito. La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. Reciente pero cero fresco. El último bombazo de... Sí. El último... Exacto. El último bombazo Jamás noticioso fresco. del año, ¿no? Digo, esperamos que sea el último, la verdad, pero sí, ¿no? Es el último, así como... Pues hubo un bombazo Detengan- literal en Michoacán. No, bueno, sí, claro. Es verdad. Bueno, el último, detengan las prensas del año, ¿no? Sí. Sí, a la fecha no sabemos cómo es que se hizo ese relevo. Ujú. Alejandro Gertz Manero deja la fiscalía, se asumen presiones, se asumen chantajes, se asumen Adán Augustos. empujones, se asumen... No, Adán Augusto no tuvo ahí que ver. Adán Augusto quiso quedar bien y organizó el Senado, ¿no? Ujú. Pero toda la orquestación vino de presidencia. La señora Ernestina Godoy es la fiscal general de la República, ya con la espada desenvainada, ya haciendo su primer arresto de alto nivel con César Duarte, y ya también en un acuerdo, así salió en la prensa, así de reunión de alineación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, y todo así. Ay, no. No sabemos qué tan alineado tuviera que estar. No debería sé estar si alineado. Se pueda eso. Sí, pero el asunto aquí es que no pueden ser parte de lo mismo. O sea, la función de la fiscalía es proteger las leyes y también los derechos de los acusados y de las víctimas. Ujú. Entonces, si lo llevamos a la cultura televisiva, Ujú. en La Ley y el Orden, ¡tatán! Tun, tun. Siempre hay un momento del episodio en que llega el fiscal y dice, le voy a dar cargos de tal cosa y cosa. Y dice, necesito más evidencia, ¿no? Ujú. Ajá. Y los policías que dicen, ¿pero cómo? Si ahí está, ¿por qué no lo puedes acusar? Tan, tan, taran, Y el fiscal dice, no lo puedo tan. probar. Tun, Necesito tun. más. Brooklyn, 2 p.m. Esa relación tiene que existir. Ujú. No puede ser un automático de, ahí te lo dejo, me lo dejas en la cárcel, por favor. Claro que sí. Tun, No tun. necesito más pruebas. Central Park, 6 p.m. Y listo, ahí se acabaría el Sobre capítulo. todo porque va a haber un juez que también seguro va a decir, claro, Ernestina, ¿cómo lo quieres? ¿Cuántos años? ¿A qué cárcel te lo mando? Tun, tun, corte general, 7 p.m. Sí, sería un Entonces, capítulo de hueva. Eso es lo peligroso ahí. Sí. Claro, entonces, sí, claro, la fiscalía es la que, en México también, es la que hace todo ese Sí, proceso claro. de dame una orden para registrar tal cosa y todo eso. La fiscalía es el representante legal del pueblo mexicano. No solo es la casa de venganza de Hertz, como había sido. Entonces es como la policía, que son los que investigan, tienen que oye, dame una orden judicial para que yo pueda intervenir en el teléfono a tal, porque sospecho tengo estas causas, mira. Y la fiscalía en México tiene este lugar de serie gringa en términos, bueno, no de serie gringa, documental, lo que sea, de también demostrar que un individuo es ¿Culpable? culpable. Esa es la labor de la fiscalía. Ok, va. ¿No? Va. Acuérdense, esa es la presunción de inocencia. Pero es demostrarlo no en términos de miren su cara, es bien malo, sino aquí están las pruebas, esta es la evidencia. Que ¿no? es, por ejemplo, los problemas que ha habido en los casos como el de Javier Duarte. Ujú. Que dice, no, robó, desapareció. Y el juez dice, ¿y dónde están las pruebas? Fiscalía. ¿en Y es dónde como están las fiscalía, Pues míralo. miren, aquí está el estado bancario. Y la defensa dice, se obtuvo sin una orden judicial. pruebas? La orden, ¿quién la tuvo que haber dado? La fiscalía, la policía. Ujú. Y la si dio. no hubo orden, la fiscalía no tuvo que haberla presentado. Oh, Entonces, el cambio es las cosas importante tienen ahí. un orden. Ujú.
Probablemente haya esto de algunos frutos en materia de seguridad, pero en cuanto a derechos está problemático. Ahí está. Tenemos que pasar a los 3 lugares finales. Ujú. Tenemos que pasar al número 3. Tres. Tres. ¿Cómo era que no se hacía así? En fin. ¿De qué? ¿Del Tarantino? Ujú. No me acuerdo. Sí, ¿no? Uno era no así manches, y el está otro era así. imposible. ¿No? Ajá. El alemán es con el pulgar. Algo así. Mm. Ujú. Tenemos que hablar de los homicidios de altísimo perfil en este país. Tenemos que hablar, obviamente, del señor Carlos Manso, alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre. Y tenemos que hablar también del homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y principal consultor respectivamente de la jefa de gobierno Clara Brugada. De este año. Este Sí, año todo este año. fue el 20 de mayo José Muñoz y Jimena Guzmán y el 1 de noviembre Carlos Manso. Son casos de alto nivel por lo que representaron, por lo que representan en ese momento. O sea, por un lado, la cercanía a la jefa de gobierno Ujú. y que suceden además de manera tan intempestiva en la vía pública a plena, bueno, Carlos Manso no a plena luz del día, pero sí en un lugar muy concurrido, o sea, muy inesperado, Ujú. ¿no? Los dos casos como que simbran el debate público y también así como lo simbran, de pronto lo van apagando. Ujú. El de Carlos Manso evidentemente es mucho más reciente, hay mucho más ganas también porque hay un movimiento social detrás, porque finalmente su viuda quedó en el lugar que él ocupaba, pero el de Jimena Guzmán y José Muñoz fue así como de, Bueno, pues ya. no sabemos, lo lamentamos mucho, nos duele muchísimo, y oye, ¿dónde está la impartición de justicia para Sí. ellos? ¿No? Es como de, pues sospechamos. Ujú. Hay varios detenidos Ujú. en ambos casos, en el caso de Carlos Manso, ultimados. Hay un detenido y los dos autores materiales muertos. Pero estos casos como que de pronto es wow, 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 wow. Y de pronto es como, no pasó nada, banda. Todo el mundo Ujú. tranquilo. Sí, lo último que yo supe, que puede ser que se me haya escapado entre titulares y demás, es que la investigación de José Muñoz y Jimena Guzmán estaba indicando ya toda una trama hacia el Estado de México, por ejemplo. Sí, ¿no? como de ahí Con fue allá. grupos delictivos y demás, pero nunca, hasta el momento, no sabemos mucho más, ¿no? Así es. Y es un evento que por lo menos ha sido el primer acento en la gestión de Clara Brugada, ¿no? Ujú. Sí. Pasamos al número 2. Dos. Dos. Y tenemos que hablar, amigos, amigas, amigues, de el señor Donald Trump. Sí, que parece que lleva 20 años. El señor... Es muy loco hacerse consciente de que retomó la presidencia este enero. enero, ¿no? Sí, como, ¿qué? Como ¿No que- lleva ahí 10 años ya? Sí, como que es difícil abrazar con claridad la cantidad de meses. No son ni siquiera 12 meses. El 20 de enero el señor Donald Trump volvió a jurar Ujú. como presidente de los Estados Unidos de América. Y amigos, lo que nos ha traído a nosotros en este país, Qué cansado. desde aranceles, crisis migratoria, comercio, renegociación, envío irregular de convictos, Ujú. eh, En el mundial. el mundial. Y lo cierto es que Ay. ha sido una relación de presión máxima al gobierno de Claudia Sheinbaum, Ujú. Mucho chantaje. que ha logrado ahí capotearlo, pero que finalmente ha tenido que ceder a los chantajes Claro. Mm. por la clarísima, transparente y por todo sabida dependencia que tiene nuestra economía y Sí. de la estadounidense, ¿no? Ujú. Puntos como seguridad, puntos como migración, puntos como han sido la palanca para temas de economía. Ujú. Pero lo cierto es que el señor Donald Trump ha jugado la ofensiva en todos los frentes. Ujú. Sí. En este momento nos tiene amenazados con que nos va a invadir. Ah, Nos sí, tiene es cierto. amenazados con que El río le tenemos que pagar el agua, que ya se la vamos a empezar a pagar. Ujú. Primero Claudia Sheinbaum dijo,
no le vamos a dar agua que no tenemos. Y dices, bueno, sí tengo estas cubetitas. Bueno, si te sirve esto, Ven por tus pinches cubetas. pero te las voy a dar de mala gana. Y la amenaza de aranceles. Ha marcado el ritmo de la conversación del año, por completo, ¿no? Y ha sido... sí ha sido el... ha sido la sorpresa constante, ¿no? Sí, porque además es el factor que ha hecho notoriamente, que ha obligado a la presidenta a hacer cosas que no quiere hacer. Exacto. Eso, justo eso, hacia allá quería tratar de pensarlo, ¿no? Como de toda la agenda de la 4T, la carta de Trump ha sido el... Push, ahora tenemos que estar lidiando con esto también, Bueno. ¿no? Tenía y un otra plan vez, y y se otra lo vez, arruinó. y otra vez, ¿no? Ese sí. Y también ha funcionado para redondear y marcarle una silueta a Claudia Sheinbaum más allá de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ah, bueno, claro, también. Y internacionalmente ha sido una proyección muy Claro. importante. Ujú, claro. ¿no? Y eso importa, pues ahora con los cambios en la región. Ujú. Uf. Y llegamos al primer lugar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Amigos, el primer lugar, el momento más impactante de este 2025. ¿Tú dirías? A Y ver, lo- espera. Pero apliquemos el Watch Mojo. Antes del número 1, ¿se les ocurren otros que no estén listados? Uf. ¿De este año? A ti, Fer. Así como momentos que digas, ese no lo olvido de este año. Por ejemplo, yo me acuerdo el ejército en el Alicia. Ay, bien feo. Es muy local. El ejército en el Alicia, por ejemplo, fue una conversación que para mí fue como de, ¿qué está pasando? Sobre todo justo después de José Muñoz y Jimena Guzmán, ¿no? Es que fue muy cerquita. Toda la conversación del huachicol fiscal. El huachicol fiscal. No, por ejemplo, ¿no? La muerte de Miranda de Wallace, que fue paradigmática para ti, ¿no? Sí. Y el entramado que ha revelado en términos de cochinero absoluto. Les Sí. recomendamos mucho buscar la entrega de Buen Día Gorilas dedicado exclusivamente al chisme de la muerte de Miranda de Wallace, que es sabrosísimo. Es un gran Y marco sobre de la todo seguridad. desnuda un sistema de corrupción y de loquera absoluto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se les ocurre así? El primer grito de Claudia. Ah, claro. Sí, Pemex también. Ay, pobre Pemex. Me Pero da digamos, una tristeza. ninguno de esos lo veo más importante que de los estados. No. Yo pondría como menciones honoríficas. Menciones Ajá, honoríficas. Pondría el primer grito de Claudia, Jesús María. lo del huachicol fiscal Claro. y lo de Pemex. Pemex. ¿Qué es lo de Pemex en particular? La inyección de capital. Ah. La Por la destrucción de deudota. Acapulco. No, de Veracruz. Los huracanes. Los huracanes. Sí, Fue este año, Veracruz. los- Sí, Sí. Veracruz. Pero este año le tocó a Veracruz. Claro. Sí, porque el año pasado fue Guerrero. Claro. Se van Ahí turnando, está. ya sabes. Pues creo que ya, ¿eh? O sea, si lo pienso así como con detenimiento, creo que ya. Y sí, me voy contigo, Huachicol, Pemex y El grito. el grito. Yo ahí metía el jaloneo con Salinas Pliego, ¿no? El jaloneo de impuestos con Salinas Pliego, sobre todo bueno, estuvo bueno. por lo que ha despertado alrededor de la figura de este patán. Y ya como notas al calce, la muerte de Miranda de Wallace, el ejército en el Alicia, Ujú. ¿qué Los más? 700 años de Tenochtitlán. Ah, fueron A este nadie le año. importó. Fíjate. ¿A quién le importó eso? No, pues. Una pena, ¿no? Pero hubo un show de luces, ¿no? Muy, Sí, ver- sí, muy bonito. muy verguero. Y pues creo que ya, Creo que con eso. ¿no? Las inundaciones de Veracruz, De Veracruz. y evidentemente todos los eventos de seguridad a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Más allá de Teuchitlán, más allá de Jalisco, todo lo que ha pasado en el país ha sido espectacular. Y tenemos que llegar al primer lugar, al momento más impactante, por lo que el 2025 será recordado. Uno. La primera elección judicial Ujú. y la toma de posesión de el
sistema judicial mexicano, Sí. Un nuevo mundo en la el justicia. nacimiento de la nueva Corte del Pueblo. Ujú. Y Sí, eso sí. para mí la imagen del año, hablando de la clase política mexicana, es esa imagen donde Claudia Sheinbaum está en la sede de la Suprema Corte, Ujú, dándole la mano a Hugo Aguilar, ujú. flanqueada por Sergio Gutiérrez Luna y Laura Itzel Castillo. ¿Por qué, Sí. por qué es la imagen del año para ti? Porque son los tres poderes, los representantes de los tres poderes en la sede de la Suprema Corte de Justicia y se están dando la mano. Legislativo, Sí. ejecutivo y Y judicial judicial. en la misma habitación, todos alineados, ¿no? Todos alineados con la presidenta. Sí. Entonces, la elección de 800 jueces, el cagadero de los acordeones, Así es. haya sido como haya sido, fue como fue y se mantiene. Tomaron posesión los nuevos jueces, algunos acusados de vínculos con el crimen organizado, y se reestructura completamente la justicia Ujú. en este país. La Suprema Corte de Justicia está teniendo unos debates súper bizarros sobre cosas que antes eran intocables, como el asunto de la cosa juzgada y la no revisión de casos ya sentenciados y de dictámenes ya hechos. Y por otro lado también una incomunicación entre los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Ujú. Sí, hay otros, se abren otras puertas como las sesiones abiertas también para escuchar a la sociedad civil, pero en materia de justicia yo creo que este país está con un rompecabezas nuevo, Ujú. totalmente deshecho, y a ver qué es lo que nos va a ir saliendo mientras lo armemos. Sí. Sí, yo no se me ocurre nada. Tal vez de primera mano no es tan impactante como Miss Universo. Teuchitlán. Ajá. O sea, en términos de ruido y demás. Pero yo creo que en términos de trascendencia, en términos de impacto a la vida del día a día, en términos de que no creo que sea exclusivamente parte de un top 10 del año, sino creo que es parte de un top 10 de la década. Sí. O de la historia del país. Creo que lo de la reforma judicial, la elección judicial, está ahí para entenderse en el futuro. Sí, y, para ver qué pasa. y llegó para quedarse en términos de afectar la vida de el que están haciendo ahorita y del que está muriendo ahorita, ¿no? Ujú. Sí, si lo pensamos, En ese México. ese es el punto Ujú. que atraviesa el resto de nuestros mencionados. Todo. de nuestro listado. Todo. Y tal vez sea uno de las... si en algún momento se hace los anales de la 4T, Ujú. sonó cabrón cuando lo dije. Pero no lo pensé antes. Pero bueno, cuando se hagan los anales de la 4T, Al menos no dijiste los anales de Morena. los anales de Morena en las cópulas Ajá, en las altas cópulas. altas Cópulas de la política. Cuando se hable de los anales de Morena en las altas cópulas de la cuarta transformación, Ok. se va a hablar de esto. Sí. O sea, la reforma judicial es la representación de a muchísimos niveles del obradorismo, Así Sí, es. claro. ¿no? Y el personaje malvado e invisible del año, una vez más, es Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Pero ¿no? en las sombras. Aparece 2 veces, las 2 veces se lleva a los titulares, cambia la agenda esas 2 veces, y lo que pasa en este año en términos de la reforma judicial y del 90% de lo que está aquí, Ujú. está atravesado por las decisiones que tomó, por las propuestas que hizo y también por las tareas que dejó encargadas, ¿no? Así Sí. es. De Adán Augusto, a Hertz Manero, a la seguridad, a el huachicol que lo apela por completo, a Adán Augusto, a Sinaloa, incluso lo de Miss Universo está ahí instalado en Claro. Tabasco. Sí, A las reacciones de la oposición. Todo está otra vez atravesado por este personaje que no acaba de desgastarse en términos de presencia, ¿no? Así es. Listo.
Estos fueron los 10 momentos más impactantes, pero no los vamos a dejar así porque pues, también Qué sabor es tan fin raro de año, boca. ¿no? Sí. Ahorita vamos a cantar, entonces pues hay que ¿Quieres hay que que hacer una transición más bonita. ¿Quieres que leamos todos los 10 así rapidísimo? Si quieres. Pues en número 10 fue La Oposición, El Nuevo PAN y La Generación 7. En 10. número 9, Miss Universo. En número 8, Teuchitlán y el Rancho Izaguirre. En número 7, Sinaloa, El Mayo y los Chapitos. En número 6, Adán Augusto y el Comandante H. En número 5, La Fiebre Legislativa. En número 4, El Adiós de Hertz Manero. En número 3, Los Homicidios de Alto Perfil. En número 2, El Regreso de Trump. Y en número 1... absoluto, incuestionable, la elección judicial y la nueva Corte del Pueblo. Así es. Y nuestros peores personajes, los personajes más podridos del año, decidimos que eran Adán Augusto Sí. y... Dato protegido. ahí está. Y los tres noticias buenas hubo en este país. Top Que 3. podemos presumir. Y de una no es tan buena, pero... una viene de algo muy podrido, pero es buena. Ujú. Que es la sentencia definitiva que se da en el caso de Sasha Sokol. Ujú. El Cabrón, mira. 28 de Sí. junio de 2025, Siento un precedente. en donde siente el precedente y se establece que en México los casos de abuso sexual infantil no prescriben. Qué bueno. Y que dado el tiempo que las víctimas necesitan para procesar el acto del que fueron víctimas, pueden ejercer acción legal en cualquier momento. Ahí está. Mira, no lo tenía para nada presente. Pero tú dirías que es de una de las mejores noticias del año. Sí. Ahí está, mira, Sí, qué sí, interesante. Qué importante también. En términos de protección de infancias, Claro. completamente. Ujú. La otra noticia buena que está en desarrollo es el anuncio del sistema de cuidados de la Ciudad de México. Ciudad de Eh. México. Subrayamos porque a nivel federal es una oficina vacía, ¿no? Sí, y sobre todo la manera en que lo están construyendo. Ujú. Esperemos que en febrero ya empecemos a ver la iniciativa con más forma Ujú. y que podamos empezar a discutir y a ser beneficiarios de ese derecho. Claro. Y la última noticia buena es pues, el Mundial 2026. Pues sí. 2026, año mundialista, México en una fase de grupos que Gracias, vida. pudiera, aparentemente tendría que pasar sin problemas. Gracias, vida. Gracias, México. Gracias, vida. Partidos en el Azteca, partidos en el Akron, partidos en el estadio de los Tigres, ¿cómo se llama ese? En el Gigante de Acero es de Monterrey. En el Gigante de Acero de Monterrey. Qué buen nombre, güey. Ay, qué pues, estadio Todo es bueno. Banorte. Sí. Qué chafa. Estadio Azteca y Estadio Gigante de Acero. Esos sí son estadios. No como Akron. 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 ¿Qué es Akron? Ay, los de Jalisco siempre ahí instalados entre Francia y San Francisco. No Quieren será- que entienda quien quiera. En realidad eso es entender. su apodo. Su nombre es Estadio BBVA. ¿Y por qué le dicen Akron? Peor, güey. No, al Gigante de Acero. Ah, sí. No, está bien. O sea, es Gigante de Estadio Acero. Banorte, Estadio BBVA y Estadio Akron. No le vamos a decir Banorte al Estadio Azteca. Sí, y ahora. Bueno. No. Ah, bueno, No. entonces, ya entendí. O sea, el Estadio Azteca, su nombre verdadero, su nombre oficial es Oficial. Estadio Banorte, Ujú, pero le dicen Estadio Azteca. pero le diremos Estadio Azteca. Toda la vida. hasta el Aunque final. me digan, no, tía, el Banorte. Porque es un nombre que nos entregó ¿quién? Nuestro padre emocional. Sí. Emilio Azcárraga Vilmo. Así es. Listo. Y... ¿Quién si no? ¿Quién si no? El tigre, el mero tigre. El que sí era el bueno. Estadio de Gigante de Acero. Gigante de Acero, que es el BBVA. Su verdadero nombre es Estadio BBVA. Y el Akron. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Qué es Akron? Pues es la marca. Ah, ¿es una marca? ¿De qué? No tengo la Ay, menor- tapatíos, nadie sabe. Electrodomésticos, ¿no? Creo Ah. que sí. Porque el estadio de las Chivas se llamaba Estadio Jalisco. Jalisco. ¿No? Hablando de eso, otro pequeño instante que no mencionamos en nuestras menciones honoríficas, Ujú. las conversaciones alrededor de gentrificación, Claro. Ay, sí. ¿no? Las manifestaciones alrededor de gentrificación, las discusiones que se están abriendo alrededor de desalojos, las discusiones que se están abriendo
conjunto al mundial. A eso iba con con la parte negativa del mundial. ¿No? Es buenísima porque hay mundial, Uf. no es tan buena porque el mundial va a ser aquí y se van a exacerbar todas las desigualdades. Nos van a Sí. dejar secuelas. Pero ese diríamos que es nuestro 2025 en honores a la bandera. Ahí está, señoras y señores. Primero que nada, les propongo a todos que nos demos un aplauso porque sobrevivimos 2025. Oye. Nos faltan 14 días, no hagan tonterías. ¿Te imaginas? Sí, porque es año 9, es año de cierres de último año. ¿Ah, sí? Sí. Ay, no, y tus cosas estas mágicas. Nunca me apelan. Siempre te Nunca me apelan. apelan. Siempre me dices que me va a ir muy bien. Todo pasa salvo eso. Pues es que te va bien. No es cierto, Año. Me debes tanto. Pero bueno, en fin, un aplauso para todos ustedes que nos acompañaron, sobre todo en honores a la bandera. De verdad, infinitas gracias por haber elegido este pequeño espacio lleno de corazón. Como uno de sus favoritos para platicar, para discutir, para reírse también de las noticias y de el debate. Se les agradece infinitamente. Le agradecemos también a toda la gente que nos estuvo acompañando a lo largo de este año. Sí. De Miguel Mesa a Aaron Ibarra, Ujú. Alejandra Hernández, Ujú. Quiroz Hernández, a Juan Gómez, le mandamos un saludo. Claro, le mandamos un saludo a Juan. Brenda. Brenda Duarte. Ajá, claro. ¿Quién más nos visitó por acá? Nuestro amigo de Sinaloa, ¿cómo se llamaba? Aaron Ibarra. Aaron Ibarra. Y los y la candidata a jueces y magistrados Sí, Todos, uno sí, ganó. claro. que estuvieron por acá. ¿Dos ganaron? Dos de Dos ellos ganaron. ganaron. Que estuvieron aquí acompañándonos. Sí, toda la gente que se acercó, toda la gente que nos escribió, toda la gente que se decidió a seguirnos en Twitter, a seguirnos en Facebook, a seguirnos en Instagram, en TikTok. Toda esa gente, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a toda la gente que sobre todo se acercó al Patreon. Muchísimas gracias porque sí hay gente que se ha acercado al Patreon y lo agradecemos de verdad, de todo corazón. Muchas gracias, de verdad. Y alguien más a quien le vamos a agradecer. Gracias, México. A Oye, México. México, gracias. Por no parar de darnos Por no parar de sorpresas. ser tú mismo. Jocelyn Pantoja, Impecable. ¿no? También fue este. Jocelyn Pantoja, nuestra claro. queridísima Claro. Jocelyn, Ujú. claro. Estuvimos hablando de muchísimas cosas. Creo que lo... Alejandra Quirós, Juan Gómez, Ajá. Jocelyn Pantoja, Ajá. Brenda Duarte, Juan Omar Fierro. Ujú. Ah, Eh, claro. Juan Omar Omar. Fierro. ¿Quién más? Miguel Alfonso Mesa, María del Rocío Morales, Ahí está. Fernando Flores, Ujú. ay, Todos ellos eran Son los candidatos. Oscar Flores Patiño, nuestros Aaron Ibarra candidatos, claro. y Jennifer Ruiz, creo que todavía fue no, porque Jennifer Ruiz este Arroyo año. fue este año. Ujú. Ujú. Diego Castañeda, otra vez. Evidentemente, le mandamos siempre un abrazo al gran Lilian maestro. Chapa Colofón. Creo que No, ya fue esta del fue año la pasada, pasado. ¿no? Ahí Hasta está. ahí. Pues muchísimas gracias a toda la gente que se ha acercado, que nos ha acompañado y que nos ha escrito o que no nos ha escrito, que ha utilizado el buzón ciudadano, que se ha suscrito a nuestras plataformas. De verdad, muchas gracias. Y muchas gracias a todo nuestro equipo de producción. Sí. De verdad. Cuerpo. Al queridísimo Fer, que es un as, es Como un un crack. campeón. Aquí sigue. Es un campeón como poca gente. Muchas gracias, Fer, de verdad. Y muchas gracias a El Hermoso, a Sí. Fede, a Samu, a Vikingo, a toda la gente que ha de repente participado en términos de producción, a gente que nos ha ayudado con guiones, a gente que nos ha ayudado con A Val. contactos, A Val. a Val, que nos ha estado ayudando, nos estuvo ayudando mucho tiempo para darle Las forma a escaletas. las escaletas. Y pues a todos los servicios sociales, Sí. a todos nuestros jóvenes construyendo el futuro, de verdad, muchas gracias. Y muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Abby. Y muchísimas Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Fer. Y pues muchas gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Así es. De verdad. Este es el momento de la humillación. ¿Por qué? Porque hay que disfrutarlo. Por Y del tercer año espíritu. consecutivo. Y este es el momento de cantar. Y este es el momento de, antes que nada, decirles feliz año, feliz Sí. Navidad. Los queremos muchísimo. Nos escuchamos en enero. Estén al pendiente de nuestras redes sociales para que les avisemos muy claramente el día en particular que volvemos. Les volvemos a recordar
esta es nuestra última emisión del 2025 y les agradecemos infinitamente. ¿Sabes quién no mencionamos de los Gentes Podridas? ¿Quién? Paco Ignacio Taibo. Ah, se quedó ahí en el Está muy límite. podrido. Es que pues, puse nada más 6, pero sí, tenía más. Mención honorífica también al señor Paco Sí. Ignacio Taibo. Listo, señoras y señores. Déjame me acomodo. Estoy nervioso, porque... Estoy vocalizando. No, pues que... O sea, vamos a aplicar la... Es un reto real. Abrázalo. o sea, ¡Abrázalo! No- va a salir mal, pues hay que hacerlo evidente. Ahí está, listo. ¿Estamos listos? Este es un pequeño episodio musical para terminar el año, para desearles las mejores fiestas posibles, para darles un abrazo muy muy grande. Esto es una época también que es difícil para algunas personas, entonces se les abraza desde ya. Se les hace reír. Y ojalá coman muy rico, ojalá hagan exactamente lo que quieren hacer. Si quieren estar en calzones todo el tiempo, adelante, lo celebramos. Y si quieren comer pavo y atascarse de romeritos deliciosos, También. adelante. Hoy no va a haber romeritos ahora. No sé. No, ¿verdad? No lo sé. Me fallas ya todos los años con eso. Yo te fallo. Ujú. También es fecha de reclamos íntimos. Claro, claro. Son las fechas, es la tradición. Claro. Nos queremos mucho, México. Eres inmenso, México. Y recuerden, en algún momento todo este mes se llamó México. Esta canción también se llamó México y su famosísima cantante se llama México. Y nos despedimos. Infinidad de gracias a todos. Feliz 2026. Feliz Navidad. Y estos fueron los honores a la bandera. ¿Listas? Listas. Ay, güey. Tarán, tan, tan. Yo no sueño con progreso cuando hay austeridad. Tutun. Cuando llegan más recortes, ya no hay de dónde cortar. No me importan presupuestos si no alcanza para mí. Ni esos nuevos programas, si un cambio no hay al fin. Solo quiero que recauden y a los ricos cobren más. ¿Qué queremos ya? Solo una reforma fiscal. Todo rico engaña y se ampara ante el SAT. Pero los presupuestos no alcanzan para más. Salud está en la quiebra y educación en huelga. Claudia, cóbrales para poder invertir y así tendrás para repartir. En Hacienda no hay recursos ni un plan para después. Mientras aumentan las ganas de la economía crecer, solo quiero que recauden y a los ricos cobren más. ¿Qué queremos ya? Solo una reforma fiscal. Pasen la reforma fiscal. Baby. Pasen la reforma fiscal. Claudia. ¿Qué es lo que queremos? Reforma fiscal progresiva hacia los ricos. Feliz año. Estos fueron los honores a la bandera. Terminamos 2025. ¡Felices fiestas! Güey, hay comentarios. No mames, está muy Fernando. anticlimático esto que estás haciendo en estos instantes, güey. ¿Por qué nos harías eso? Pero también celebro que esté registrado, güey. Exacto. Pero No son mames, nuestros Patreons. Terminamos así en un punto muy alto, güey. Está A bien. ver. Amamos a nuestros Patreons y los Sí. saludamos desde ya. Saludos de todo corazón a nuestros Patreons, ¿eh? Sí. Saludos de todo corazón porque Muchas ustedes gracias. han permitido que esto funcione durante todo 2025. De verdad, gracias. Ahora sí, mi querido Fer, ¿qué tenemos? Tenemos varios comentarios. Ajá. Ok. El primero de Medialuna, Ahí Ahí está. está. que comentó varias veces. El primero dice:
Llegué a tiempo, me escapé tantito de la chamba y el ajetreo preposada para no faltar en dejarles a todos y cada uno un enorme abrazo. Los mejores deseos de que disfruten la vacación lo más que se pueda. Te queremos mucho, Medialuna. Muchas gracias. Desearles muchas felicidades para el 2026 y sobre todo decirles gracias por un año de acompañarnos con el mejor programa de la nota satírico-periodística de nuestro sufrido México. Les quiero. Maestra, te queremos mucho. Muchas gracias, de verdad. Postdata, amo los cuernitos de Gaby. Están al revés. Sí. No me había dado cuenta. Bueno. Pero se te ven muy Pero bien. tienen más personalidad. Ujú. Estoy segura de que salía un maguito haciendo trucos en un programa del 2 y decía eso. Lo de chimpumpan. Sí, pero referencia Ay, no es completa, de- referencia completa. Referencia no sé de completa. quién es. Referencia completa. Sí. Nos comenta Mosteca. Mushtek. Maestro, maestra. Maestra, creo. No quiero. Maestre. Maestro. Mosteca dice: Mosteca, saludos. todos son seres indeseables, enemigos de la sociedad, pero si debo elegir a alguien, será para Cuauhtémoc por soquetazo, patán y perezoso, por Ay, no no. decir huevón. Saludos, chicos. Gracias por alegrar mis martes con su programa. Les deseo felices fiestas y feliz vida. Ay, Oye, gracias. La acusación de violencia sexual hacia Cuauhtémoc fue este año. Sí. Impune. Otro evento, la defensa de las legisladoras Cuauhtémoc de Blanco. Morena a Cuauhtémoc, claro. Que no se nos... ¿Cómo se dice? ¿El apedreamiento público? No, iba a decir... Pues que el manchar el no está solo, ¿no? Claro. Sí, eso lo que quería decir era como cuando deja de ser sagrada una frase, ¿no? Sí, es verdad. Sí, claro, Cuauhtémoc Blanco. Medialuna vuelve a comentar diciendo: coincido con ustedes en que los cambios al Poder Judicial y demás reformas en torno a la seguridad que aprobó Morena al chingazo está en el número 1, por los efectos que tendrán a largo plazo en la vida de todos nosotros. Así es. Sí, totalmente. Juan Manuel Nájera Martínez dice: ¡bravo! Ah, Maestro, Juan. esperamos que haya sido Hola, por Juan. nuestra dulce voz. Sí. Por último tenemos a Alan Alder Ugalde Muñoz, Maestro. que dice: Hola. felices fiestas, queridos. Un abrazo. Gracias, Alan, igualmente. muchísimas Te gracias, de queremos verdad. un histórico, Alan. Un histórico. ¿Algo más, mi querido Fer? Y nada más. Listo, señoras y Muy bien. señores, les agradecemos. Feliz año, feliz Navidad. Y Felices recuerden, fiestas. en algún momento, todo 2025 se llamó México y nos escuchamos en 2026. Cuídense mucho, los queremos mucho y hasta pronto. Feliz Navidad. Este programa llegó a ustedes gracias a Juan Manuel Rivero, Vero López, Eduardo Ahí, José Gilberto Ramón Celis, Valentina Eslava, Juan Manuel Nájera, Diablo Sayayín, Annalí Zárraga, León HG, Mariana Rodríguez, Moringa, Arturo Solís, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Emilio Ugartechea, Noemí Aragón, Yair Orozco, Medialuna, Y, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Vuelo de Grulla, Alan Alder, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paello, Iván Said, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Iracusne Incierte, Giordano Palma, Mariana Gómez, Marcovian, Edida M, Felipe Bracho, Tremendo Guanajo y Elena CDMX. Únete en patreon.com/todo menos miedo. No FM.